Continuando con nuestro análisis de la lógica, en esta oportunidad analizaremos la teoría del razonamiento. Se han dado varias definiciones de razonamiento. El razonamiento es el conjunto de actividades mentales que consiste en la conexión de ideas de acuerdo a ciertas reglas. Esa conexión apoya o justifica al razonamiento. Es también la facultad humana que permite resolver problemas tras haber arribado a conclusiones que permiten hacerlo. Sin embargo, también es necesario entender que el razonamiento es una estructura lógica compleja. Es decir, nuestra mente humana, hemos dicho que produce tres clases de pensamiento. El pensamiento más simple es el concepto, el pensamiento un poquito más complejo es el juicio y el razonamiento es la elaboración más compleja de nuestra mente. Entonces, razonar significa analizar, discernir, comparar, realizar una serie de ejercicios mentales basada o regida a ciertas reglas que nos da el mismo proceso de razonamiento. Si hablamos del razonamiento, es necesario entender que el razonamiento existen varios tipos, varias clases de razonamiento. Uno de los razonamientos es el razonamiento lógico. El razonamiento lógico hace uso del entendimiento para pasar de unas proposiciones a otras, partiendo de lo ya conocido o de lo que se cree conocer o de lo desconocido a lo menos conocido. El razonamiento lógico puede ser válido o no válido. Será válido un razonamiento cuando sus premisas ofrezcan un suficiente soporte en la conclusión y él no es válido cuando sus elementos no dan un soporte adecuado para afirmar o negar al razonamiento. Dentro del razonamiento lógico se puede encontrar varias clases de razonamientos. Entre ellos es necesario analizar a los más importantes. Entre los razonamientos lógicos podemos encontrar al razonamiento inductivo. El razonamiento inductivo se caracteriza por ser un razonamiento que va de lo particular a lo general. El razonamiento inductivo parte de hechos u objetos singulares, es decir, un razonamiento inductivo parte de premisas o juicios particulares para llegar a conclusiones generales o universales. ¿Qué quiere decir esto? Que para realizar un razonamiento inductivo tenemos que partir de una premisa A para llegar a una conclusión I, cuando hemos hablado de los juicios. Veamos el ejemplo que tenemos en nuestras pantallas. Cuando decimos la premisa, el oro es maleable, primera premisa, y la segunda premisa dice, la plata es maleable, la tercera premisa es, el estaño es maleable. Con estos tres juicios, con estas tres premisas, ¿qué conclusión puedo obtener? Si hago un razonamiento inductivo, voy a ver que el oro es maleable, la plata es maleable, el estaño es maleable. Entonces, ¿qué voy a sacar como conclusión? Entonces diré, todos los metales son maleables. Mi razonamiento inductivo me está llevando a una conclusión partiendo de elementos particulares
de elementos singulares para llegar a conclusiones universales. ¿Dónde utilizamos el razonamiento inductivo? En todo nuestro quehacer cotidiano. Específicamente este razonamiento se utiliza en el campo de la matemática, en el campo de la química. ¿Por qué? Porque son razonamientos estrictamente de carácter matemático. Ahora, también podemos hablar del razonamiento deductivo. El razonamiento deductivo es aquel razonamiento que parte de premisas o juicios universales, es decir, parte de juicios que valen para todos, de juicios grandes, cuya conclusión es llegar a algo más pequeño. Es decir, parte de lo grande para llegar a lo pequeño. Veamos en el siguiente ejemplo. Nuestro juicio universal dice, todos los perros ladran. Cuando dice todos los perros ladran, se está refiriendo al universo de perros, pero que todos de ese universo ladran. Mi segunda premisa dice, Bobby es un perro. Y la conclusión me dice, entonces, si Bobby es perro, entonces Bobby ladra. ¿Qué hemos partido? Hemos partido de un juicio universal, afirmativo A. Nuestra segunda premisa es un juicio particular, afirmativo, y hemos llegado a una conclusión también particular, afirmativa. Entonces vemos cómo el razonamiento deductivo, deducir, significa de lo grande llegar a lo pequeño. Lo contrario que es inducir. Entonces vemos que el razonamiento deductivo es un razonamiento que permanentemente lo estamos analizando, que permanentemente lo estamos utilizando para hacer nuestros análisis, para hacer nuestras conclusiones. Permanentemente hacemos uso del razonamiento deductivo. Un tercer tipo de razonamiento es el razonamiento analógico. Se llama razonamiento analógico cuando parte de juicios o premisas particulares, para llegar también a conclusiones también particulares. Este razonamiento está basado en la comparación de dos. Por ejemplo, veamos el ejemplo que tenemos. La primera premisa que tenemos dice, Juan y José son muy parecidos. Juan y José son muy parecidos. Entonces, si Juan y José son muy parecidos, ¿qué podemos sacar como conclusión? Que Juan y José deben ser hermanos, por eso son parecidos. O el siguiente, cuando decimos, primera premisa, cuando el cielo tiene nubes negras, llueve. La segunda premisa dice, hoy el cielo tiene nubes negras. Entonces, si el cielo tiene nubes negras y llueve, y hoy el cielo tiene nubes negras, entonces automáticamente nos dice que hoy va a llover. ¿Sí? Entonces, vemos que el razonamiento analógico parte de las comparaciones, ¿sí? Parte del análisis comparativo de un juicio con otro juicio. Pero también tenemos razonamientos no lógicos. ¿A qué le llamamos razonamiento no lógico? El razonamiento no lógico es aquel razonamiento informal. No se basa en premisas, no se basa en el análisis de elementos anteriores, sino que el razonamiento no lógico parte de la experiencia ligada al contexto. ¿Qué quiere decir?
que el razonamiento analógico, los resultados que nos da, no siempre son verdaderos, no siempre son correctos. Por lo general, nos dan resultados que son una falacia, que son a veces mentira. Esa es la gran diferencia entre un razonamiento lógico y un razonamiento no lógico. Ahora, ¿cuándo utilizamos un razonamiento no lógico? Por lo general, la gente utiliza el razonamiento no lógico porque está basado su análisis en meros comentarios, ¿sí? Sin ningún análisis, sin ninguna premisa, sin un análisis crítico, reflexivo, lanzan una conclusión. Y esta conclusión, por lo general, es una falacia, es una mentira. Esperamos que el análisis cortito de lo que es el razonamiento nos permita investigar más para tener mejores conocimientos sobre lo que es el razonamiento. Muchísimas gracias por su atención.